Shalom, shalom, ¿qué tal? Dice Ezequiel Ortiz en uno de los videos que publicamos, quiero estudiar más de Biblia judía. Y entonces esta es una de las respuestas que le podemos dar al amigo Ezequiel Ortiz, si quiere recibirla, que es, se agradece su sincero interés en estudiar lo que él llama Biblia judía. Es un deseo seguramente noble y respetable el querer profundizar en las enseñanzas de la Torá y las cuestiones que hacen referencia a la espiritualidad del pueblo judío, sus textos sagrados, que han sido la base de la identidad y de la ética para el pueblo judío durante miles de años. Así que su pregunta, su pedido, su reclamo es importante. Y quiero responderle con claridad, respeto y consideración a las alajot, las leyes judías, y a la sensibilidad que este tema requiere. Tener una respuesta única, así, inmediata, y es importante que Ezequiel y todos los otros que pretendan lo mismo que Ezequiel entiendan esta respuesta. Comencemos diciendo que hay un tema de la pertinencia de estudios de la Biblia judía para no judíos. Lo dice la misma palabra, Biblia judía. La Torá es legado espiritual del pueblo judío, pero también contiene enseñanzas universales que pueden inspirar a toda la humanidad dispuesta a recibir esas enseñanzas. De hecho, los 7 mandamientos de Noaj, las leyes de los noágidas, las leyes que Dios estableció para todas las personas humanas, desde el comienzo de los tiempos, desde la misma creación del ser humano, esas 7 leyes son el marco ético y espiritual que Dios propone para todos los seres humanos. No están en la Torá, son parte de lo que Dios propone para todos los seres humanos. Se pueden entender a través de cierto estudio de la Torá estas 7 leyes. Así que esto es importante que la persona conozca. No está en la Torá su mensaje espiritual, sino en las leyes no ágidas. ¿Dónde las consigue? La debería haber aprendido en su familia. Si no la tiene en su familia, en algún otro conocido no ágida, es decir, no judío, que conoce estas leyes y se la puede explicar. No es una religión, no es algo que uno tiene que ir buscando en templos y sinagogas, no se precisa clérigos, pastores, rabinos, es algo que su propia familia le debería enseñar, usted aprender y enseñarle a sus hijos, si eventualmente los tiene algún día. Pero como no ocurre esto habitualmente, algunos maestros judíos se han encargado de preservar, guardar, respetar la identidad de los noágidas para poder compartir con ellos esas enseñanzas, las cuales algunas tienen que ver con la Torá, pero no son parte de la Torá, no es parte de la Biblia judía, no es algo que los judíos inventaron para los noágidas, es algo que Dios inventó en el mismo momento de crear a los seres humanos para que los seres humanos tuvieran estas leyes básicas. Si no las conoce, puede buscar en videos acá, en este mismo canal, puede buscar en serjudío.com, que es mi sitio web, que lo expliqué varias veces cuáles son estas leyes, donde se incluye no a la idolatría, no al asesinato, no al robo y otras cosas más. Puede verlas, tiene mucho que aprender sobre eso. Por tanto, estudiar la Biblia judía desde una perspectiva no ágida, es decir, sabiendo que uno no es judío y no tiene cosas que buscar en la Torá, en la Biblia, pero que se encuentran enseñanzas universales en ellas, entonces en ese caso no solo es permitido, sino que también es encomiable, es bonito, es elogioso buscar esas enseñanzas que le alimentan su espiritualidad noágica. Sin embargo, es importante enfocarse en aquellos aspectos de la Torá que son relevantes para usted y que no entran en conflicto con las selajot, las leyes que existen, que rigen el estudio de textos sagrados por parte de no judíos. Para lograr esto, para que no cometa errores, para no estar pisoteando la espiritualidad, el legado, la herencia del pueblo judío, para no causarse daños a su propia espiritualidad, a su forma de entender las cosas, es necesario, imprescindible, encontrar un maestro judío que sepa y cumpla con las reglas al respecto de las enseñanzas de la Torá para los gentiles. No puede ni debe hacerlo solo Ezequiel, ni con supuestos maestros, que hay muchos que abundan, que se dicen maestros o maestras y no saben nada, y si saben, saben lo que aprendieron en la iglesia, pero no es lo que la Torá enseña. Así que lo que le recomiendo es que se encuentre el maestro judío, que sepa de las leyes judías, que sepa las leyes para los noágidas y que sepa qué puede enseñarle de la Torá para que sea saludable para usted y para su vida. Luego tenemos que ver las consideraciones prácticas, porque según la tradición judía hay ciertos aspectos de la Torá que están reservados exclusivamente para el pueblo judío. Por ejemplo, el estudio profundo de la Torá oral.
el Talmud, la Kabbalah y ciertas cuestiones que son particulares para la espiritualidad de la persona judía. No tienen relevancia, no sirven y no aportan a la espiritualidad del no judío. Y por eso estas enseñanzas particulares están dirigidas principalmente a aquellos que tienen el compromiso de cumplir con los 613 mandamientos, que es el pueblo judío, no los gentiles. Y esto no es por un ánimo de ser exclusivos, de creerse el pueblo elegido para menospreciar a los demás, sino porque estos textos, los que no son específicos para ustedes, Ezequiel, sino para los miembros del pueblo judío, estos textos requieren un contexto alágico de leyes y un compromiso de vida que es único para el pueblo judío. Por lo tanto, estudiar Torah no es solamente un ejercicio intelectual, no es saberse de memoria versículos, no es encontrar cosas fascinantes ahí como cuentitos y cosas que uno dice, ay, encuentro religión acá. No es un acto de fe, no es un salto al vacío, sino que es un compromiso de vida para nutrir la identidad espiritual de los judíos. Por lo tanto, el estudio de Torah corresponde a los judíos. También las personas que están en el camino de la conversión leal y legal al judaísmo, por supuesto que estudian Torah, porque es la manera que tienen para ir aprendiendo lo que corresponde que hagan cuando sean judíos. Pero también es bajo el liderazgo, bajo la enseñanza, con un maestro o maestra judíos que los guíen por aquello que les corresponde de la manera correcta, que les expliquen, que los alejen de errores, que se cometen muchísimos errores en la lectura, en la interpretación, en los significados, de todo un poco se encuentra, por lo cual necesita gente que le sepa enseñar correctamente. Si no es para convertirse, enfocándose en las cosas universales, si es para convertirse, enfocándose en las cosas universales, más ir aprendiendo las cosas que le corresponderán cumplir cuando sea una persona judía. Sin embargo, el estudio del Tanaj, lo que llama usted la Biblia judía o la Biblia hebrea, es cierto, están abiertos para todos, siempre y cuando estén guiados por el maestro idóneo. Por eso, obviamente, puede estudiar los relatos de Bereshit, de Génesis, donde se habla de la humanidad completa, no del pueblo judío, las enseñanzas éticas de los profetas, los salmos, el libro de los proverbios, que son fuente de inspiración universal. Pero lo recomendable es comenzar con textos que contengan mensajes claros y accesibles, como el libro de los proverbios, que en su mayoría es más accesible que entender el Génesis, o las historias de los patriarcas y matriarcas en el libro de Bereshit, Génesis. Pero le repito, y no me canso de hacerlo, que nunca lo haga solo. No es una lectura de un librito mágico, ni es una enseñanza que pueda aprender en cualquier lugar. Se precisa de los expertos que le puedan enseñar. Por eso mismo el consejo es, no se busque pastores de ovejas, sino que busque una persona que con mano firme pero amorosa lo guíe respetuosamente por el camino de la virtud, del entendimiento, de la sabiduría, del conocimiento, de aquello que le va a servir a usted y no va a perjudicar a los demás, alguien que esté atento a su bienestar. ¿Y cómo puede enfocar ese estudio? La Torah tiene muchas enseñanzas éticas y morales que son aplicables a toda la humanidad. Por ejemplo, la historia de Noé, y el pacto del arco iris, que ahí es donde menciona a Dios cómo reflotó el pacto que hizo con Adán, porque la gente lo había olvidado, igual que ahora la gente olvidó el pacto que reflotó con Noé, el mismo pacto de los 7 mandamientos. Y encuentra justicia social en los profetas y un montón de cosas que son muy útiles, pero vuelvo a decir, con la guía. Precisa también las fuentes adecuadas, porque el maestro judío le puede proveer de traducciones que sean correctas, comentarios que sean respetuosos del texto, que no inventen, que no saquen de contexto, que no intenten mostrar profecías que no existen. Así que uno precisa las fuentes adecuadas, con traducciones que sean verdaderamente traducciones y no invenciones, con interpretaciones que sean interpretaciones y no fantasías, que usen el contexto, que sepan de lo que se está hablando, el contexto histórico, cultural, lo que le sirva a usted aprender, lo que no le perjudica. Y de esa manera encontrar una visión correcta de lo que está tratando de estudiar. Y eso lo busca con los dueños eternos del Tanaj, que es el pueblo judío, y dentro del pueblo eterno, de dueños del Tanaj, a los maestros que se dedican a eso. No cualquiera le puede enseñar. Y por supuesto hay que evitar la apropiación cultural, también llamada religiosa, porque la Torah es núcleo de la identidad del pueblo judío. Estudiarla no lo hace judío, y no le corresponde a usted hacer cosas que son de judío, porque sería una apropiación cultural que no le corresponde y es un daño a su espiritualidad. Por lo tanto, debe hacer con respeto todos estos estudios, sin intentar judaizar, sin creerse más de lo que es o menos de lo que es, sin apropiarse de prácticas o creencias que no le sirven y no le aportan, y más bien enfocarse en sus propias cuestiones que le servirán para que anden por su camino espiritual. Y vuelvo a decir, no se canse, por favor. Considere exclusivamente estudiar con el guía judío.
¿Por qué? Porque el rabino, el maestro judío, está para enseñarle. Si puede llegar a un acuerdo con él, no todos enseñan, no todos saben enseñar, no todos quieren enseñar, no todos pueden enseñar, no todos tienen la disponibilidad horaria, etcétera. Así que con el maestro judío indicado, que lo guíe correctamente, eso le ayudará a evitar malentendidos, a profundizar en el significado correcto, verdadero de los textos y por supuesto que tenga bien claro cuál es su objetivo y que su maestro tenga también cuál es su objetivo al estudiar esto, que no deja de ser el legado espiritual del pueblo judío, lo que eso implica, lo que usted puede, lo que no puede, etc. Así que, querido amigo Ezequiel Ortiz, su deseo de estudiar la Biblia judía o de estudiar más Biblia judía, como dice, es un testimonio de búsqueda espiritual y de respeto por la sabiduría divina. Quizá usted no conoce, no comprende, no sabe de los 7 mandamientos mágicos, estaría bueno que los aprendiera. La Torá es llamada Torá Temet, la Torá de la verdad, porque sus enseñanzas son eternas y relevantes para todos los seres humanos. Y al estudiar, es necesario recordar que el objetivo no es solo adquirir conocimiento, no es un libro para aprender cosas ni para saber historias, sino es inspirar a vivir una vida de bondad y justicia, de conexión con el Creador, de construir shalom, de que su personalidad espiritual, como no ágida, alcance plenitud y sinceridad. Y eso no lo hace apropiándose de las cosas judías, sino conociendo su propia identidad y viviendo de acuerdo a ella. Así que le animo a que profundice en su identidad espiritual, que la conozca, la valore, la aprecie, la viva a pleno y que no esté pendiente de las cosas judías que no le aportan nada, pues no le pertenecen y no le corresponden. Por supuesto que sea un amigo del Estado de Israel, sea un amigo de los judíos, sea un amigo de aquellos que le quieran dar una mano para que usted conozca su identidad espiritual como no ágida. Consígase el maestro judío apropiado, no se deje embaucar, por favor, y recuerde que no gana el paraíso por estudiar la Biblia de los judíos, no gana el paraíso por saber hebreo, no gana el paraíso por disfrazarse como la gente cree lo que es un judío, sino por vivir de acuerdo a como Dios le dijo que viva, respetando los 7 mandamientos para las naciones, que básicamente es bondad y justicia, siendo un verdadero constructor del shalom. Así que espero que este estudio que estamos compartiendo ahora, tanto en el video como en un texto que dejo en serjudío.com, sea una oportunidad para que usted pueda fortalecer su compromiso con esos valores universales que Dios, Hashem, espera de toda la humanidad. Como dice el profeta Miqueas 6:8, Él, Dios, te ha dicho, oh hombre, ¿qué es bueno y qué demanda Él de ti? Solo hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios. Así que espero que usted lo haga, que lo comprenda y que sepa que querer estudiar la Biblia es fantástico, pero hay que saber lo que, por qué, cómo, para qué, cuándo, con quién, etcétera. Y esta es la idea de este video. Así que de mi parte les deseo a usted y a todos los que llegaron hasta aquí, shalom y bendiciones.